buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que me vean, me escuchen más bien. Ya tengo rato que no subo video. La otra vez grabé como 25 minutos, pero no se guardó esta cosa. Entonces perdí mi tiempo y hablé a lo estúpido. Pero bueno, más que nada era para hacer unos comentarios sobre unos libros que leí que viene siendo Las Cuatro Alas de Mercurio, de un seudónimo autor que se hace llamar así Apiano León de Valente. Es sobre alquimia y la verdad lo recomiendo. Es un libro que explica pues mejor que los textos alquimistas primordiales como Fulcanelli y otros más. Yo creo que este libro de Las Cuatro Olas de Mercurio lo explica mejor, ¿no? Pero aquí viene todo esto, a que todas las enseñanzas, como ya he dicho en otros videos, todas las enseñanzas esotéricas vienen a dar a las grandes religiones su parte esotérica, vaya la redundancia. Como se dice, la alquimia, según lo que cuentan ellos, es que vino de los templarios, pero estos a su vez la adquirieron de los sufís. Los sufís es la parte, digamos, esotérica del Islam, pero a su vez ellos lo trajeron de Egipto, entonces todo viene de Egipto, ¿no? Todo el conocimiento, así como la gnosis, vemos en Alejandría es donde estaba la gnosis, aunque obviamente se fusionó con otras cosas. Por ejemplo, también, bueno, más bien, leí también el libro de Jacob Boehme, ya que en ese libro de alquimia hacen mención a Jacob Boehme y tenía ganas de leerlo, ¿no? Busqué sobre él. Puede decirse que es un místico cristiano, pero también se supone, obviamente, pertenecían anónimamente en aquella época para no ser quemados, ¿verdad? Pero según también pertenecía a la Rosa Cruz. Entonces, ¿a qué quiero ir con este video? Quiero ir con este video a que las escuelas iniciáticas, si bien ahorita se les ha dado, por ejemplo, la masonería, no creo que sea tan mala, ¿verdad? Como muchos la hacen ver, que conspiraciones y demás. Obviamente, lo que enseña la masonería no es malo, pero los individuos, pues, son individuos, son humanos. Entonces, eso sí pueden que no sean perfectos. Ahora, también lo que he investigado, la masonería últimamente ya no es obviamente como antes. Ya la masonería está muy, pues, no digamos corrompida, pero ya no es lo mismo que antes. Ya ahorita creo que se dedica más bien a hablar de política, ¿no? Incluso escuché a alguien decir que en muchas reuniones ya simplemente dicen que no hay que hablar de lo esotérico, simplemente de política o de cuestiones materiales. Entonces, pues, ¿qué chiste tiene? Ahora, la Rosacruz es parecida a la masonería, ¿no? De hecho, tienen un grado Rosacruz en la masonería, pero yo creo que la Rosacruz es más enfocada en el cristianismo y por lo tanto quizás es más un tinte más gnóstico, aunque van de la mano, ¿no? También se encuentra la alquimia, aunque hay que aclarar que la alquimia no es algo vulgar de simplemente de convertir el plomo en oro, sino simplemente sacar tu cuerpo de luz, ¿no? O sea, convertir de tu plomo, el cuerpo físico, el oro, o sea, sacar tu cuerpo de luz, que te permitirá ascender más allá de cuestiones materiales y astrales densas, físicas, psíquicas, que todavía están en un plano denso. Entonces, leyendo Jacob de Boehme, la verdad es que a los que ven este video y como este canal se llama Gnosis, obviamente la Gnosis hace referencia un poco, o la gente lo tiene como la parte esotérica del cristianismo, ¿no? Entonces, los que son más cristianos ortodoxos, los que siguen más las enseñanzas más de la Biblia y eso, yo les recomiendo leer a Jacob Boehme, ya que no es ni tan gnóstico, pero tampoco es totalmente cristiano. Tiene mucho gnóstico, pero obviamente teñido de cristianismo. También, pues así obviamente porque era cristiano y porque pues quizás se protegían un poco, ¿no? de la Inquisición, porque lo acusaron de hereje. De hecho, todo el que acusan de hereje hay que leerlo, ¿no? Tiene algo de importante, pues. Recordemos que la iglesia, pues, es la que ha causado, digamos, todos los daños en cuanto al conocimiento. O sea, ¿por qué estaban en secreto tantas cosas? Porque la iglesia era la que quemaba y demás cosas. Entonces,
aquí volvemos a una cuestión importante. Entonces, ¿la masonería, esas son las malas o realmente la iglesia? Recordemos que la masonería, la iglesia es enemiga de la masonería también, la tiene por hereje, satanista y demás. Entonces, cuando la iglesia dice algo de eso, hay que tener cuidado, ¿no? Quizás más bien los malos sean la iglesia y no la masonería, ni los Rosacruces, ni eso. La masonería tiene enseñanzas secretas, ¿sí? Esotéricas, y quizás eso no sea tan bueno para algunos. Dicen, ¿por qué tienen secreto eso? Pero hay que recordar que todas las enseñanzas desde antes eran secretas, ¿no? Hay que recordar a Platón, a, a los grandes iniciados, Pitágoras y demás, tenían sus enseñanzas en Egipto, ¿no? Y la masonería quizás desciende desde Egipto. Muchos dicen que del templo de Salomón, pero como sea, pues yo no puedo hablar ni bien ni en contra, yo nunca he estado ahí, pero claro, hay que saber que hay conspiraciones en todo el mundo, en todas las... No hay nada más, no hay nada ya puro ni nada que no sea corruptible, pues todos son humanos. Yo quizás si me hubiera iniciado y tener un maestro, imagínense tener de maestro a Cristo, ¿no? A Jesús. Porque Él le enseñaba sus cosas ocultas también a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no lo entendían los demás. En la Biblia dice, ¿no? A ustedes les es dado conocer los secretos, pero a los demás no. A los demás les hablan parábolas. Entonces tenemos que siempre ha habido eso. Se dice que Buda también enseñaba más cosas esotéricas. ¿Pero por qué? Porque simplemente el vulgo común y corriente no está preparado para conocer esas cosas. A veces. Ahorita bajé un poco la voz porque estoy en un estacionamiento público y hay gente y hablando de cosas secretas y la gente se me queda viendo. Bueno, retomando a Jacob Boehme, le recomiendo leerlo, tiene cosas, se supone que él las recibió directamente de Dios, ¿no? Los místicos se supone que recibían esas enseñanzas en un estado, digamos, pues meditativo, no sé. El caso es que es interesante porque habla de desprendernos de la materia, de que hay que desprendernos de este mundo que es de Satanás y demás cosas. Luego también pues hay varios místicos, ¿no? Está el Meister Eckhart, San Juan de la Cruz y muchos otros más. La verdad no los he leído, pero Jacob Boehme lo leí porque yo sé que y se ve que tenía conocimiento esotérico, tendencia gnóstica, quizás Rosacruz. Luego también está el martinismo, que según son enseñanzas de Martínez de Pascual o de San Martín, y son enseñanzas cristianas también esotéricas, aunque ya teñidas de pues, también de otras, ¿no? Porque tenía que ver la masonería ahí y ya se mezcló con el rosacrucismo también. Pero es interesante. Lo que quizás es de malo es que no hacen un énfasis en el dualismo, o sea, ellos piensan que Jehová ya es su Dios. Pero para el que todavía está pegado al cristianismo ortodoxo, les recomiendo leer eso para ir poco a poco adentrándose en el gnosticismo. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas sociedades secretas, discretas? Pues nada, yo pienso que uno mismo puede conocer esto, aunque en el Piste Sofía Jesús hace énfasis en los misterios, ¿no? Si leen el Piste Sofía dice que para que el ser humano se libere tiene que conocer los misterios y demás. Y estas sociedades, según dicen que ellas tienen los misterios. Pero yo creo que si indagas no es tan necesario pertenecer a una orden. Ya cuando obtienes gnosis, y ahorita todo el conocimiento está para el vulgo, para todos, el conocimiento ya no está guardado. Entonces simplemente con que tengas gnosis y te das cuenta de las cosas, con eso basta a veces. También leía Isis sin velo, desde cuando quería leer a Blavatsky, y ese énfasis también habla de gnosticismo, no sabía el gnosticismo, pero ella lo equivale, lo compara con el budismo. Él dice que todo nació en el hinduismo, que todo nació allá en Oriente. Interesante porque hay otro autor que su libro se llama El Círculo de la Sabiduría, y ahí dice lo contrario, que más bien cuando Alejandro Magno fue para Oriente se llevó obviamente el conocimiento que estaba acá de filósofos y demás, lo llevó para Oriente, y de ahí se creó el budismo mahayana, me parece, donde hablan del tantra y los mandalas y eso. Pues quién sabe, quién tendrá razón, pero es interesante también leer a Blavatsky, ¿no? Sobre eso.
Aunque también hace una comparación del mito solar de Jesús, o sea, también está claro que las fechas de nacimiento y demás cosas de Jesús, pues las tenía Horus y otros más, ¿no? Krishna. Entonces, pues ahí vemos que esos son inventos también, para equipararlo, pero de que las enseñanzas de Jesús para mí son las mejores, para mí sí, o sea, él fue el que dijo la verdad, cómo estamos gobernados por arcontes, los hilos planetarios, cómo nos controlan, cómo vivimos en términos modernos en una granja prisión, ¿no? Cómo vivimos en la matriz. Pero también, si nos vamos, también Buda hablaba muy, aunque no lo he leído la verdad mucho, pero las enseñanzas de Buda son brutales también, ¿no? El desapego, el que la vida es sufrimiento, el que el vivir es sufrir, hay que deshacernos de aquí para alcanzar el nirvana. O sea, también son interesantísimas esas enseñanzas. Pero si vamos de comparaciones, incluso más atrás tenemos a Zoroastro, ¿no? Que ya hace énfasis en el dualismo. Y de hecho, casi todas es la más antigua quizás, la de Zoroastro. En Persia, los persas. ¿Y quiénes eran los persas? En Irán, los arios. ¿Y cómo eran los hindús, los budistas de allá? Por aquellos eran los arios también. Entonces, vemos cómo puede ser esto cierto, ¿no? Que hay diferentes razas. Por ejemplo, la de los judíos, que son estas. Son diferentes razas que pertenecían a Yahvé, ¿verdad? Pero quizás los arios pertenecían a otra estirpe que no tenía ese dios. Pero también es una revoltura y es interesantísimo porque Hitler decía que los arios eran los verdaderos y odiaba a los judíos, ¿no? No nomás los odiaba porque sí, él sabía cuestiones esotéricas. Se habla que estuvo en la teosofía, pero también estaba interesado en el Santo Grial, ¿no? De los cátaros. Es interesantísimo todo el esoterismo nazi también. Ahorita se habla de la sabiduría hiperbórea, es como un nuevo conocimiento. Yo estuve en unos grupos de WhatsApp, la verdad me llamó muchísimo la atención, porque es gnosticismo, habla del demiurgo, ¿no? Cómo estamos encerrados aquí por Yahvé, y aunque creo que revuelve muchas cosas y las trata de juntar, pero pues al fin de cuentas en algo tiene razón. El autor se supone que es Luis Felipe Moyano, alias Nimrod del Rosario, quizás hayan oído hablar de él. Pero no sé, o sea, sí dice cosas que son ciertas, pero no me vibra del todo. No hay nada como el gnosticismo puro que enseñó Cristo, ¿verdad? Jesús. Aunque ese gnosticismo ya estaba desde antes, como digo. Ya se sabía que este mundo es el infierno. Pero también sabemos que los judíos se agarraron pues de Zoroastro, ¿no? Incluso los persas, bueno, del zoroastrismo de allá, agarraron el tema de los ángeles y eso, de Babilonia, de las tablillas sumerias. Si ustedes leen las tablillas sumerias se dan cuenta que muchas cosas del Antiguo Testamento son una copia de tablillas más antiguas, ¿no? De los diluvios y demás, o sea, todo lo van agarrando y lo equiparan. Pero si ustedes leen los textos sumerios también se van a dar cuenta que somos simples marionetas de dioses, de Enlil, de Marduk y demás, solo con otros nombres. En el hinduismo también teníamos otros dioses, que en términos modernos pueden ser extraterrestres. Pero pues la enseñanza primordial es esta, el gnosticismo. Aquí te dice todo, cómo estamos, cómo hay que librarse de la materia. Esto no sirve para nada más que para estar encerrado, ser un esclavo del trabajo, del dinero, de todo, de las ilusiones que te haces aquí. Entonces hay que tener la gnosis para librarnos, porque incluso en la alquimia, como hacen énfasis en tener nuestro cuerpo de luz, porque ese cuerpo de luz te va a librar de las impurezas que ya están impregnadas de la materia. Porque cuando te mueras no creas que ya te vas a ir. Por eso todos reencarnan, porque se mueren ignorantes y se mueren con apegos y se mueren con cosas añadidas a su campo energético. Entonces hace falta mucho conocimiento. Por esa parte las escuelas esotéricas tienen ese conocimiento, ¿no? Y ellos hacen énfasis en todo esto y dan ejercicios y demás cosas. Ellos salen de su cuerpo, tienen un cuerpo de luz. Incluso ustedes leen los textos gnósticos o demás y se dan cuenta que hay que pasar los cielos planetarios, ¿no? Porque cada cielo planetario se le regía un arconte que vigilaba. También recomiendo leer Libro de la República de Platón. Bueno, Platón también sabía,
menciona a Platón porque el cristianismo es puro platonismo. Si ustedes leen a Platón se dan cuenta que el cristianismo toma mucho de Platón y el gnosticismo también. Incluso en los tres gnósticos de la Hammadi salía una parte de la República. O el Corpus Hermeticum también de Hermes. Todo es más o menos semejante. Pero en cuanto a Platón en ese libro 10, en el mito de ahorita no lo tengo a la mano para leerlo, pero es interesantísimo cómo en ese mito, según alguien muere, con lo que conocemos una experiencia cercana a la muerte, porque después vuelve en sí, pero al proceso de la muerte describe qué es lo que pasa en el más allá, describe cómo pasa 8 regiones que equivalen a los cielos planetarios, cómo llega hasta donde hay jueces, que serían los arcontes, que le dicen dónde va a reencarnar según su vida, y que les dan de beber el agua del río del olvido, ¿no? Como antes decían que esa agua cuando encarnabas te hacía olvidar todo. Por eso olvidamos nuestras vidas anteriores y todo lo demás, porque nos dan de beber de esa agua. Y cómo llegan, incluso puede ser a animales, ¿no? O sea, de generarte de un humano a un animal. Es interesante leer a Platón también, así como él adquirió sus conocimientos de Egipto, ¿no? Incluso se empapó del pitagorismo. Recordemos que Pitágoras estuvo mucho tiempo en Egipto y en Asia. De ahí recogió su filosofía también. De hecho fue el primero que se llamó filósofo. Entonces vemos cómo obviamente los griegos, los sabios, iban a Egipto. Pero en unos a Asia, ¿no? En términos más modernos se habla de que, bueno, ni tan modernos, porque incluso en la masonería y otras corrientes se habla y se confirma que existió la Atlántida y otros continentes. Y se supone que el conocimiento de Egipto fue heredado por los atlantes. Y otros dicen que el conocimiento de la India, por los arios, que podían venir de Hiperbórea o de otro continente llamado Lemuria. En fin, son muchos dichos que se dan, ¿no? En fin de cuentas no sabemos nada de historia, porque no estuvimos ahí y lo que se dice, pues quién te dice que es real o no. En cambio, estas escuelas esotéricas, pues todos se pasan de boca a oído, entonces ellos han guardado los secretos y puede que sea verdad todo eso. Bueno, yo siempre que hablo hago una revoltura de todos los temas, pero es lo que toca hablar. Entonces, simplemente seguir conociendo la enseñanza primordial, que es la gnosis. Y los grandes sabios han sabido plasmar esto. También hay grandes iniciados y grandes sabios que han plasmado sus cosas en forma de novelas, ¿no? También se me olvidaba mencionar que leía Zanoni, de Edward Burwen Lipton. Esa novela es muy pues llena de simbología, ¿no? Zanoni habla de cómo al enfocarnos en nuestra vida aquí, aunque seamos dioses o ángeles, pues perdemos las alas simplemente por envolvernos en la materia. Es como una película de Nicolas Cage, que no me acuerdo cómo se llama, que es un ángel y se enamora de una mortal y ahí pierde todo su poder. Y sí es cierto, ¿no? Cuando nos enfocamos aquí y te empiezas a envolver de aquí, pues ya es difícil salir de aquí, entonces hay que mantenernos al margen de los demás, recordar que somos dioses, literalmente que caímos, recordar nuestro poder, recordar que nos encerró aquí el enemigo y sus secuaces, recordar que somos más que esta carne que se pudre, que se cambia. Todo es un cambio, aunque te cuides, aunque hagas ejercicio. Si dejas 2, 3 semanas, un mes, ya nada es igual. Al rato todo te vuelves viejo y demás. Entonces, pero es normal en esta vida. Lo único que es inmortal es el espíritu y todo lo relacionado con él. Hay que poner nuestra énfasis y nuestros ojos y toda nuestra energía en volver al plenoma y olvidarnos de esta materia corruptible y satánica. Bueno, que estén muy bien. Bye.